gente en estos tiempos si viviéramos bajo la ley, porque la ley fue puesta a causa del pecado, hermanos. Pero gracias a Jesús, tú y yo vivimos bajo la gracia de Dios. Que Él es amor, Él es misericordia y Él nos perdona. Así nos hayamos ensuciado y revolcado en el mundo, Él nos perdona y no nos condena, hermanos, porque nos ama. Por eso dijo la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Para que el mundo sea salvo por Él, hermano. Ahí es donde ya no hay condenación, hermanos. Ya no nos condena el Señor Jesucristo. Y ejemplo claro lo tenemos cuando Él le llevaron a aquella mujer adúltera, hermanos, que aquellos estaban acusándola, que la habían hallado en el acto de adulterio, y ellos querían que Jesús la condenara, hermanos. Y cuando esa mujer llegó ahí, hermanos, la ley decía que si una mujer cometía adulterio, no solamente tenían que llevar la mujer, hermanos, tenía que ir la mujer y tenía que ir el hombre. Pero ellos lo hicieron para probar a Jesús. Llevaron la mujer. ¿Y Jesús qué hizo? No abrió su boca, hermanos. Dice que Él se inclinó en tierra y empezó a escribir. Muchos dicen que Jesús lo que empezó a escribir en la tierra, hermanos, eran los pecados. Y cuando Él levantó la cabeza y Él le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, Señor, se han ido. Porque cada uno de ellos vio, cuando dijo el Señor Jesús, si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero todos tenían pecado, hermanos. Todos tenían pecado, que se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven, uno a uno. Pero ¿qué hizo Jesús con la mujer adúltera? Le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cuando Jesús nos perdona, hermanos, es para no volver a regresar al mismo pecado, para no volvernos a ensuciar, porque ahí ya nosotros, hermano, tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 1, 21 y 22. Si alguien me lo puede leer, sería mucho más práctico. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Y el que 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Dice que nos confirma en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios, dice. Pero también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el corazón? Exacto, Wendy. En nuestros corazones. Ahí dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu de Dios. Es una seguridad, es una de protección divina, hermanos. La seguridad de nuestra salvación. El bautismo con el Espíritu Santo, eso es otro punto. El bautismo es el que nos da poder, hermanos. Poder. ¿Para qué? ¿Para echar qué? ¿Fuera? Demonios. Para que los enfermos sean sanados. Eso es lo que da el poder del Espíritu Santo, hermanos. Por eso, tú eres sellado, pero ahora lo que tú tienes que buscar es ser bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y créeme, Abby, que el Espíritu Santo puede bautizar antes del bautismo de agua. Amén. Aquí la Escritura nos enseña una parte que ahorita vamos a ver. Dice que cuando Jesús bajó en las aguas,
Él fue lleno de ¿qué? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque dice que bajó, descendió como una paloma en forma corporal, ¿verdad? Y cuando la paloma se reposa sobre Jesús, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre Jesús, le dio poder. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacerse humano como tú y yo, hermanos. Siendo Dios, Él no se hizo como Dios, hermanos, en la tierra. Se hizo como humano. Entonces el Espíritu Santo viene sobre Él y le da el poder. ¿Por qué? Porque de ahí que Él fue bautizado, ¿a dónde fue llevado por el Espíritu? ¿Alguien sabe? Al desierto, a ayunar. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días, hermano. ¿Quién le dio el poder para soportar esos 40 días? El Espíritu Santo. Porque ya estaba sobre él, ya estaba en él. Y él fue el que lo hizo resistir al diablo. Porque el diablo llegó para tentarlo, pero Jesús con la palabra se defendió. Por eso, hermanos, es que yo los hago que se aprendan textos. Porque ustedes con la palabra se pueden defender. Es necesario, hermanos. Vamos a ver San Lucas 3:22 y San Lucas 4:18. Sí, dale lectura. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Hermanos, en este texto vemos reflejadas las tres personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo sobre paloma y la voz del cielo que era Dios diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y qué dice San Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Amén. ¿Vieron qué es lo que da el Espíritu Santo? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, o sea, para predicar, hermano. Lo había ungido para ir a predicar la palabra. Y luego digo: ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a quienes, a los cautivos, para darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, hermano. Cuando Jesús andaba mucha gente enferma, oprimida por el enemigo, hermanos, y mucha gente, aleluya, que estaba cautiva. Muchas veces el cautiverio está en la mente y en el corazón. Y de ahí viene el Señor y quita ese cautiverio y te da libertad a través de su Espíritu Santo, hermanos. Por eso es lo que vemos. Aquí ya estamos hablando del poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero ahora, eso que Jesús recibió, Él lo prometió para nosotros. San Juan 14, 16 y 17 y San Juan 14, 26, hermano. 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿El 17? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, hermano. Amén. Es promesa para nosotros. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús ya no iba a estar en la tierra. Pero el Espíritu Santo es el que sí está con nosotros. Él es una persona que tiene sentimientos, tiene voluntad. Por eso dice la palabra, no lo contristéis. ¿Por qué? Porque Él se pone triste, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Entonces, Él, si tú lo crees, el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Amén. Está en medio de nosotros, aunque no lo veamos, hermano, porque así ha sido prometido. Dice que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, hermano, pero tampoco porque no le conoce. Pero nosotros lo conocemos al venir a Cristo. Al nosotros aceptar a Cristo, nosotros conocemos al Espíritu Santo, porque viene y hace morada con nosotros y estará con vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice el verso 26? De ese capítulo, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Vieron? Que el Espíritu Santo que está con nosotros, Él es el que nos va a enseñar todas las cosas, hermano. Y Él va a recordarnos lo que Jesús nos dejó en este hermoso libro. Sus promesas, su palabra, nos la va a estar recordando el Espíritu Santo. Cuando te sientas desanimado, ¿qué vas a decir? Que Él es tu fortaleza, hermanos. Amén. Cuando sientas que te falta algo, dice Jehová es mi pastor y que y nada me faltará. Cuando estés angustiado, desesperado, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Aquí están esas promesas que nos va a recordar el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo. San Juan 16:8 al 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hasta el 13. Okay. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad y os guiará a toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que va a convencer al pecador. Es el que lo va a hacer que se arrepienta, hermanos. Porque es el Espíritu Santo a través de la persona que a veces está ministrando. Pero no es la persona, sino es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. De pecado por cuanto no creen en mí, dice. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dijo Jesús. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, dice el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que dice que el Espíritu Santo va a hablar lo que oyere de quién, del Padre. Dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo, amén. Amén. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que buscar entonces?
Si ya eres sellado, ¿qué tienes que buscar ahora? Ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba el tema? A ver. Sellado o bautizado, ¿no? Exacto. Entonces lo que tenemos que buscar es el bautismo. Ya estamos sellados, pero ahora tenemos que buscar el bautismo. Dice que cuando Jesús, antes de irse, dice que Él sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo para darles poder y autoridad como lo que Él tenía. El soplo da vida, hermanos. El Espíritu es vida. Recordemos cuando Jesús creó al primer hombre, dice que no tenía espíritu, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Sopló. Amén. Sopló aliento de vida. Sopló al Espíritu ahí para que tuviera vida aquel primer ser viviente que era Adán, hermanos. Entonces en el soplo hay vida. Cuando Jesús, Él iba a irse, dice que Él sopló sobre los discípulos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces esta es una promesa para todos los que lo aceptamos y vivimos de acuerdo a su voluntad. Vámonos al libro de Hechos, hermanos. Capítulo 1, verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono... 1:8. Hechos. Pero recibiréis... Léelo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué íbamos a recibir? El Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Poder. Poder. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. ¿Y qué dice Hechos 2, del 1 al 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos que unánimes, estaban juntos, y vino del cielo un estruendo. Imagínense, hermanos, que un día ocurra aquí así, un estruendo. Hermoso sería, ¿eh? Dice que vino como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y dice que estaban asentadas sobre cada uno de ellos, y en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas. El que da las lenguas es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. No las entendemos porque son espirituales, pero esas lenguas solamente las da el Espíritu Santo cuando nos bautiza, hermanos. Vienen esas lenguas que el día que tú seas bautizado y que tú sientes que tu lengua se te hace bola, hermano, y que tú sientes que vas a hablar algo que no es como lo que estamos hablando normalmente, déjalo, porque es el Espíritu Santo, hermanos, que quiere bautizarte. No tengas miedo, no tengas temor, hermano, para el día que el Señor lo vaya a hacer. Pero para esto, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento. Hechos 10, 44 y 45. 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles y se derramase el don del Espíritu Santo. A ver, el 46. Porque
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, Abby, lee el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no seas bautizado? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Qué nos da a entender la palabra? Que ellos no habían sido bautizados en agua, hermanos. Esta gente, hermanos, eran gentiles. Es como gente pagana, gente del mundo. Pero habían ido ahí a esa reunión porque Cornelio había mandado a llamar a Pedro para que les fuese a predicar la palabra. Entonces Cornelio, contento, es como si la hermana Francisca va y invita a varios para que vengan a oír la palabra. Sabe que van a venir aquí a su casa, va y invita que vengan. Y dice que aquella gente fueron, eran amigos, eran familiares de Cornelio, llegaron a su casa a escuchar el discurso de Pedro. Y Pedro hablaba del arrepentimiento y del perdón de pecados y hablaba de Jesús. Y dice que cuando Pedro terminó su discurso, dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque hubo que un verdadero arrepentimiento. Porque recibieron la palabra de todo corazón, hermanos. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice que los oían hablar, ¿qué? Lenguas. Esa es la señal, hermanos. Cuando tú seas bautizado, las lenguas vendrán sobre ti. Amén. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor: bautismo con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, serán quitadas todas las cosas que lo contristan. ¿Cuáles son las que leímos al inicio? Enojo, ira, gritería, maledicencia Y amargura. Todas esas cosas se van fuera, porque vienen los frutos del Espíritu Santo a tu vida, hermano. ¿Qué dice Hechos 19:6? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. ¿Ya vieron? Hablaban lenguas y profetizaban. Estos hermanos que estaban en Éfeso no habían recibido el Espíritu Santo, y ellos ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no hablan del Espíritu Santo, y siendo que el Espíritu Santo es el que envió Jesús a la tierra como consolador, como Amén. guiador y como el que nos va a llevar hacia el reino de Dios, hermanos. Y dice que cuando él les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo, ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Y le dice: pero el bautismo de Juan solamente es para arrepentimiento. Entonces dice que ellos volvieron a ser bautizados. Esos hermanos volvieron a bajar a las aguas, hermano. Y dice que ahí, cuando Pablo oró por ellos y puso su mano sobre ellos, ¿qué vino sobre ellos? El bautismo del Espíritu Santo. Hubo doble. Aquí fue al revés. Hermanos, aquí primero, ¿qué hicieron? Bajaron a las aguas y luego recibieron el poder del Espíritu Santo. Lo que leyó Abby fue al revés. Primero los bautizó el Espíritu Santo y luego se bautizaron en agua. Dios hace como Él quiere, hermanos. Aquí nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón y ser sinceros con Dios para que Dios obre de acuerdo a nuestro corazón, como lo tenemos. Aleluya. Entonces, hermanos, veamos a Lucas 11:13.
11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. 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 Pero pedirlo corazón. Anhelarlo. Que nosotros lo sintamos y decirle, Señor, bautízame. Lléname. Es algo que sale de acá, hermanos. Amén. Dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto y más Dios nos dará el Espíritu Santo. Pero a los que se lo pidan, hermanos. Amén. Por eso dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así pídele, hermano. Dile, Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame. Anhélalo. Y vas a ver que Dios va a venir sobre ti. Pero quita todo lo que al Espíritu Santo no le gusta, no le agrada. Sacar todo lo malo que hay en nuestros corazones para que Él pueda venir sin ningún impedimento a tu corazón, hermano. Amén. Martita, léeme ahí en Lucas 10, 19 y 20. Sí, ahí en San Lucas 10, 19 y 20. He aquí os doy potestad, 19, he aquí os doy potestad de orar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos va a dar ese poder de hollar serpientes y escorpiones, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar, hermano. Cuando nosotros estamos bien conectados con el Señor, hermanos, así alguien quiera dañarte, así alguien quiera venir contra ti. Y te lo voy a contar por una experiencia de mi abuelita que nos contó, la mamá de mi papá, que ella vivía cerca de una bruja. Y esta bruja no la podía ver porque ella era cristiana. Y dice, ya sé, le voy a llevar esta comida a Elvira para que se muera. Y dice que le llevó esa comida, hermanos, esa bruja. Pero ¿por qué es importante orar por los alimentos? De bendecirlos, de santificarlos, de limpiarlos. Porque así nada te dañará, nada te va a hacer daño. Así te lo hayan traído con la intención de matarte, con la intención de dañar tus órganos, no te va a dañar, porque el Señor lo va a limpiar. Porque Él dice, yo voy a dar la potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo crees, hermano? Amén. Es cierto. Pero dice, pero no te regocijes también, porque hay muchos que viene Dios, les da el poder, les da la autoridad, y luego piensan que el poder es de ellos. Pero el poder es de Dios, que lo da a través del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor nos dé el poder, hermanos, no es para vanagloriarnos, no es para creernos, es para hacernos más humildes, como dice su palabra, que yo mengue, Señor, pero que tú crezcas en mí. Así es como el Señor quiere a sus servidores, a sus siervos, hermano, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, y que tú lo que busques es que tu nombre no se borre del libro de la vida. Amén.
Cuando tú aceptas a Cristo, ¿qué le pides a Jesús? Que escriba ¿qué? Tu nombre en el libro de la vida. Pero el nombre se puede borrar si nos apartamos de él, ¿eh? Amén. Por eso dice, no te gloríes si yo hago maravillas a través de tu persona. No, preocúpate que tu nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida, hermanos. Allá está tu nombre. Allá está mi nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos apartando nuestro lugar en el reino de los cielos. Así es. ¿Cuántos años tienes, Wendy? 8 años. Tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Lo que daña y lo que no daña. Tú ya estás en edad de si quieres recibir a Jesús, lo puedes recibir. Porque ella ya conoce las cosas buenas y las cosas malas. Y su nombre, ¿a dónde se escribe? En el libro de la vida, Wendy. Se escribe tu nombre con letras de oro. Y ya si tú permaneces en el camino de Dios siempre, tu nombre siempre va a estar escrito. De tu hermanito, pues él está más pequeño. No sé cuántos años tiene él. Está chiquito. Dice que el de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero también, hermanos, depende cómo los eduquemos. Porque hay niños a la edad de Ezequiel que son groseros, majaderos, que son malos, que ya saben lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y lo hacen. Entonces, ellos ya corren peligro también, hermano. Porque es cuando el niño ya empieza a tener entendimiento. Y hoy en día Satanás ha hecho que el entendimiento del niño se abra a través de ¿qué? Lo que está usando mi hermano para grabar. El celular. Videojuegos. De peleas. De matanzas. De cosas malas. Y todo eso, ¿dónde lo van recibiendo? Ellos son una esponjita. Y todo lo van absorbiendo así. Pero es mejor que a ellos se les enseñe lo bueno para que ellos ahora sí que tengan el acceso al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque como padres nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a seguir el buen camino. Porque Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere ¿qué? Viejo, como nosotros, no nos apartaremos de él, porque se siembra la palabra y la palabra redarguye, y aunque a lo mejor en un momento te saliste, te regresa y te hace regresar al camino, hermanos. Entonces por eso es importante. ¿Entendimos, hermano? ¿Qué es ser sellado? Amén. Y qué es ser bautizado, ¿verdad? Ahorita ¿qué somos? Sellados. Pero ¿qué vamos a pedir, Martita? Ser bautizados. Ser bautizados. Y cuando ya a lo mejor el Señor diga a Abigail, la voy a bautizar antes que se bautice en agua, ¿verdad? La palabra lo registra. Puede ser antes y puede ser después. Es de acuerdo a nuestro corazón cómo lo abramos al Señor, hermanos. Y pedirlo todos los días hasta que el Señor lo haga fluir en nosotros, hermano. Pídelo y lo vas a recibir. Pídelo y vas a ver que el Señor no va a tardar. Pero limpia tu corazón. Limpiemos nuestro corazón de toda ira, de todo enojo, de toda maledicencia, de toda amargura, de todas malas palabras. Si de repente el enemigo quiere usar una mala palabra en nuestra boca, no lo permitamos, hermanos. Refrenemos nuestra lengua. Yo a veces le decía a los hermanos, muérdansela mejor.